Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas. Señor, tú me conoces, Señor, Dios mío, tú me sondeas. Calas mis pensamientos, en camino dormido lo sabes. Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas. Anotados mis días estaban, con amor siempre los miraba, Señor, sin que exista uno solo de ellos. Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas, Señor, tú me conoces, Señor, tú me sondeas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos conoce, Él nos sondea en la historia, conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestras alegrías y también conoce nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, en fin, conoce todo lo que es nuestro. Y justamente porque nos conoce, nos convoca a su mesa para escuchar su palabra, que es siempre una palabra de vida eterna, y también para hacernos partícipes de su cuerpo y de su sangre, a nosotros aquí de modo sacramental, consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, de modo sacramental, y ustedes haciendo la comunión espiritual. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, entonces, nos ponemos juntos en su presencia, reconociendo nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se convierte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, tú mandaste que San Bernabé, lleno de fe y de Espíritu Santo, fuera escogido para la conversión de las naciones. Concédenos que el Evangelio de Cristo, que predicó con valentía, sea fielmente anunciado de palabra y de obra.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé subió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamen al Señor, tierra entera, grite, vítores toquen. El Señor revela las
cantará para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria. Queridos hermanos y hermanas, continuamos escuchando el Sermón de la Montaña, como también se le conoce la Torá del Mesías, porque así como Dios entregó la Torá a Moisés, lo recordábamos en estos días, entregó la Torá a Moisés en lo alto del monte Sinaí, Dios también había prometido a su pueblo, a través del mismo Moisés, ya desde antiguo, prometió Dios a Israel que llegaría un día en que le enviaría otro Moisés, el Mesías, uno más grande, le dice Dios a Moisés, para que Moisés se lo transmita a su pueblo. Enviaré uno más grande que tú, y él dirá todo aquello que yo le mande. Y fíjense cómo Jesús, en algún momento también nos lo relata Juan, por eso Jesús dice eso: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Jesús, a lo largo de su vida, se va acreditando entonces como ese Mesías al que Dios había prometido que enviaría a su pueblo.
Y justamente como nuevo Moisés, decíamos también el otro día, Jesús sube al monte y presenta su Torá, la Torá del Mesías, que a diferencia de la Torá del pueblo de Israel, va más allá. Por eso dice Jesús, yo no he venido a abolir la Torá, a abolir la ley, ni los profetas, sino a llevarla a plenitud, a llevarla a cumplimiento. Jesús lleva a plenitud la Torá, cumpliéndola, decíamos, en su propia carne, pero no cumpliendo la letra, que es la justicia de los escribas y fariseos, con a la que se refiere Jesús al comenzar el Evangelio de hoy. No la letra, sino el espíritu con el que la Torá fue dada. Jesús, entonces, presenta el Sermón de la Montaña, decíamos, como aquel diseño de amor que Dios quiere realizar en nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados que tienen hambre y sed de la justicia, etc. ¿Por qué? Porque de ellos será el reino de los cielos. Es este diseño que Dios quiere hacer en nosotros, para que además nosotros podamos ser luz para este mundo que vive en las tinieblas, podamos ser sal a este mundo que vive desabrido. Sí, que tiene una vida que ha perdido el sentido de la vida, porque ha perdido la esencia de la vida, que es el amor. El pueblo de Israel se gloriaba en la Torá, se gloriaba en la ley, en la Torá. De hecho, hay muchos salmos que con toda justicia cantan este gozo, digamos así, orgullo del pueblo de Israel. Con ninguna nación Dios ha obrado así, ni le ha dado a conocer sus preceptos, dice uno de los salmos, por citar simplemente uno. Israel tenía su orgullo en la Torá, el único pueblo a quien Dios le había dado los preceptos así claros, y se los había dado escritos en unas tablas de piedra, preceptos para que no pasen nunca. Israel entonces tenía la relación de Israel con Dios, era una relación mediada por la Torá. Haz esto, si tú haces esto, le dijo Dios a Israel, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Israel vivía en función de la relación con Dios, en función de la Torá, en función de los mandamientos, digamos así, y de los preceptos que de ellos se derivaban, a fin de que se cumpla en ellos lo que Dios le había prometido. Tendrás una ancianidad feliz, tendrás una larga descendencia, comerás del fruto de tu trabajo, todo te irá bien, y luego además todo el grupo mayoritario, que era el grupo de los fariseos y los que los seguían, además también creían en una retribución ultratumba, es decir, creían en la resurrección de los muertos y creían en un premio para los buenos y un castigo para los malos. Pero repito, toda esta relación y todas estas expectativas estaban en torno a la Torá, que en el fondo no es otra cosa que una ley moral, Jesús viene a llevar a cumplimiento la Torá, viene a llevar a cumplimiento la Torá. ¿Y qué significa llevarla a cumplimiento, llevarla a plenitud? Decíamos, ir a la esencia de la Torá. Y esta es la gran novedad del cristianismo. Por eso el Papa Benedicto XVI, con toda razón, escribió al inicio de su pontificado, su primera encíclica, no se comienza a ser cristiano por la adhesión a un sistema moral, a un decálogo. Esto es, así se comenzaba a ser israelita, y está bien, es hasta ahí donde ha llegado Dios con el pueblo de Israel. Más adelante, en el futuro, en esta historia que estamos viviendo, en el futuro Dios llevará a Israel también a la adhesión al Mesías. Pero fíjense lo que dice el Papa Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por la adhesión a unos mandamientos, a un sistema moral,
sino por un acontecimiento, es decir, el encuentro con una persona que está viva y que se llama Jesucristo resucitado. Y esa es la gran novedad del cristianismo. Nuestra relación con Dios no está mediada por un sistema legal, por unos mandamientos, por una Torá, bendita sea la Torá, sin duda, y muy útil, pero nuestra relación con Dios no está mediada por unos mandamientos. Nuestra relación con Dios está mediada por una persona, que es Dios y es hombre al mismo tiempo. Esta es la gran novedad del cristianismo. Y nosotros no nos movemos para recibir un premio, el día que nos muramos, no nos movemos por esto, que es como se movía el pueblo de Israel, como decíamos. Es decir, nosotros no nos movemos en función de una recompensa, no nos movemos en función de una recompensa de larga vida, de muchos hijos, de muchos bienes. Al contrario, Jesucristo, no es eso lo que Jesucristo nos promete. Jesucristo lo que nos ha prometido es persecuciones, dificultades, sufrimientos, cruz. Esto es lo que Jesucristo claramente nos ha prometido, que quiere ser el primero, que se haga el último, y nos ha enseñado que esta es la verdad, que esta es la verdad, que la verdad es morir, vivir muriendo, dice San Pablo, vivir todos los días como corderitos llevados al matadero, como Jesús, teniendo los mismos sentimientos de Jesús, es decir, buscando el último lugar, cargando con los pecados de los demás, sobrellevando mutuamente nuestras cargas. Esto es lo que Jesús nos ofrece. Pero además nos ofrece algo más, fíjense ustedes. Jesús no nos habla de un premio después de la muerte, no. Jesús habla de algo mucho más grande que de una retribución ultratumba. Jesús dice, bienaventurados porque vuestro es el reino de los cielos. No es un premio, digamos así, solamente es algo mucho mayor, porque el reino de los cielos es el mismo Jesús, Y lo que nos espera a nosotros, la gran novedad del cristianismo, no es un premio, sino que nos espera a nosotros es la participación plena y eterna en la misma vida de Dios, en su propia naturaleza divina, es decir, ser uno con Dios por toda la eternidad. Seremos como Él es, porque lo veremos tal cual es. Por eso les decía el otro día, el Sermón de la Montaña viene precedido, según nos lo relata muy bien Mateo, de la predicación de Jesús. Jesús que sale, empieza su vida pública después de haber vencido al demonio en el desierto y se pone a predicar y predica en la Judea, en Jerusalén, en Galilea. ¿Y qué es lo que predica? El reino de los cielos ha llegado ya. Y esta, justamente el Sermón de la Montaña, es la radiografía, es ese diseño, decíamos, de la obra que Dios quiere hacer en nosotros, introduciéndonos en este reino. Es mucho más, no sé si llegan ustedes a concebir esto, es mucho más que un premio ultratumba. Es mucho más que pasarla bien en este mundo. Es otra cosa totalmente distinta. Esta es la gran novedad del cristianismo y esta es la gran novedad del Sermón de la Montaña. Y fíjense ustedes cómo comienza hoy día Jesús, después de que ayer nos dijo que no había venido a abolir la ley sino llevarla a cumplimiento. Entonces empieza ahora Jesús, y lo seguiremos en los próximos días, a hacer una especie de contraposición, que de suyo no es contraposición, sino que es ahí justamente donde se ve la plenitud del precepto original. Empieza así Jesús diciendo, si vuestra justicia no es superior a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto lo acabo de explicar. Esta justicia de los escribas y los fariseos era una justicia legal, y estaba en función de una retribución. En cambio, nuestra justicia, por eso dirá San Pablo, Cristo es mi justicia. Esta es la justicia superior a la justicia legal,
los escribas y fariseos, la justicia superior es Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él que llevaba a cumplimiento la Torá, y les decía ayer, la llevaba a plenitud y nos la da cumplida a través del Espíritu Santo. Y es por esto que Jesús entonces podrá comenzar a decir lo que ahora vamos a escuchar todos estos días. Habéis oído que se dijo, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Efectivamente, ya en el pueblo de Israel, como en todos los pueblos ya más o menos civilizados, ya estaba prohibido matar, ¿no es cierto? Estaba prohibido matar. Ya Dios en el Antiguo Testamento había abolido la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, si tú me matas yo te mato. No. Eso ya Dios lo había abolido en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dice algo más, pues yo les digo, no hace falta matar para ser reo de un juicio, no hace falta matar, sino que aquel que se encolerice contra su hermano, él ya será llevado a juicio. Él ya será llevado a juicio por el simple hecho de encolerizarse. Y si además le llama imbécil, entonces tendrá que comparecer en el Sanedrín, que era el tribunal máximo de los judíos. Pero si además lo llama necio, merece la condena eterna. Entonces fíjense ustedes cómo Jesús, y repito, no es que contrapone, el no llamar a un hermano imbécil no es contrario a no matar, no. Lo contrario a no matar es matar. Jesús no contrapone, Jesús lleva plenitud. ¿Y por qué lo lleva a plenitud? El Papa Francisco hace un tiempo lo explicó muy bien. El Papa Francisco dijo, claro, ¿por qué Jesús dice que no hace falta matar a uno para ser llevado a juicio y que basta con que lo insulte para ya ser reo del infierno, en la gehenna de fuego? Dice Papa, porque cuando uno insulta a un hermano, cuando uno ya se encoleriza, rompe la comunión con el hermano. Insultar al otro es romper la comunión con él, es no reconocer su dignidad de hijo de Dios. Si yo rompo con mi hermano, entonces dice el Papa, se desata ya dentro de mí un proceso. Ese proceso, en el momento que se desata, implica que yo ya he matado al hermano en mi corazón. Si yo lo llamo renegado, entonces ya yo estoy renegando de él. Ya lo he matado en mi corazón. Luego, si dejo que ese proceso vaya adelante, terminaré cogiendo una pistola u otro objeto y también matándolo físicamente. Pero antes de matarlo físicamente, ya lo he matado en mi corazón. Y esta es, hermanos, la gran novedad que nos trae Jesús. Que nosotros los cristianos no vivimos de cumplir leyes, sino que vivimos de esa comunión. Es esto lo que hace de la Iglesia la luz del mundo. Son estas buenas obras las únicas que hacen posible que el mundo dé gloria a nuestro Padre que está en el cielo. El amor y la unidad, los signos del amor y de la unidad. Porque el amor es Dios. Y donde se dé el amor, ahí está Dios. Hay un himno muy bonito que se llama justamente así, ¿no? Ubi caritas et amor, Deus ibi es, ¿no? Ahí donde se dé el amor entre los hermanos, ahí está Dios. Hay una presencia de Dios. Y esa es la razón para la cual el Señor nos ha traído a la iglesia. Para que experimentemos el amor entre nosotros. Por eso, nada más ajeno al cristianismo que la enemistad. Dice San Juan Crisóstomo que en este altar no hay lugar para los que tienen enemigos. En este altar no hay lugar para los que tienen algo contra alguien, para aquellos que en su corazón tienen algún recelo contra otra persona. ¿Y por qué no hay lugar? Porque en este altar se hace presente el Cordero que no tiene recelo contra nadie, el Cordero que no se ha resistido al mal, el Cordero que ha perdonado, el Cordero que no ha condenado, que no ha venido a condenar, sino a perdonar, a cargar con sus culpas. Este es el altar de los corderos.
El altar de Dios, la iglesia, es el rebaño del Señor. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejitas. Y las ovejas no tienen recelos. Las ovejas siguen al Cordero, siguen al Cordero. Y sigue diciendo, por eso lo explica muy bien Jesús, por eso, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, Jesús está hablando en ese momento del altar del gran templo de Jerusalén, pero esa palabra también se aplica a nosotros. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas, aunque ya estés ahí mismo, dice Jesús, ya estás ahí, ya estás ahí, ante el altar, te acuerdas de que algún hermano tiene quejas contra ti, tiene quejas, algún hermano que se ha sentido maltratado por ti, algún hermano que no le ha sabido dar una mano cuando te la ha pedido, algún hermano que no ve en ti esta figura de Cristo. Si algún hermano tiene quejas contra ti, entonces deja tu ofrenda, no continúes, deja tu ofrenda sobre el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y recién puedes volver para presentar tu ofrenda, porque no puedes estar en comunión con Dios si no estás en comunión con los hermanos. No puedes estar en comunión con Dios si no estás en comunión con los hermanos. Porque ya lo dice también el apóstol San Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves si no amas a tu hermano al que ves? Y no ves en tu hermano la imagen de Dios. Y no ves en tu hermano la presencia de Dios. Que Dios está, hay una presencia misteriosa pero real de Dios en cada ser humano. Y si tú no eres capaz de verla, esa presencia en los demás, entonces ¿cómo puedes pretender ver a Dios en tu historia, ver a Dios en tu vida? Porque a Dios se le ama amando al hermano, dice también San Agustín. San Agustín dice, es cierto que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo amar al prójimo, pero también es cierto que cronológicamente primero amamos al hermano y después amamos a Dios. Si yo no amo al hermano, no estoy amando a Dios lo amo en el hermano. Vete entonces a reconciliarte. Y si alguno te pone un pleito, procura arreglarte enseguida. Fíjense ustedes, nada más contrario al cristianismo que estar enredados en juicios, en procesos, etcétera, etcétera. Por eso más adelante lo escucharemos también al Señor. Si alguien te quita lo que es tuyo, no se lo reclames. Fíjense ustedes. Arréglate enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Y más adelante Jesús usará una parábola haciendo referencia a esto. ¿Se acuerdan esa parábola de aquel hombre que debía mucho? Le debía mucho a su señor, ¿no? Y el Señor lo llama y le dice, pues ahora, siervo desgraciado, me has robado un montón, muchísimo dinero, millones. Ahora te voy a denunciar y te voy a meter en la cárcel. Y este siervo le dice, no, por favor, mi familia, mis hijos, ¿de qué van a vivir? Yo en la cárcel, me voy a contagiar con el COVID, se pone a llorar. Y el Señor lo perdona. ¿Se acuerdan de esta parábola? Dice Jesús, y cuando salía, este mismo hombre que lo acababan de perdonar, millones, se encuentra con uno que le debía nada, 10 soles, y le dice, oye, los 10 soles que me debes, no, que perdóname, que no he podido, y dice que lo cogió y lo metió a la cárcel para que le pague. Y Jesús cuenta esta parábola, y dice, traigan, el Señor que había perdonado a tráiganlo, porque yo le perdoné tantos millones y estoy incapaz de perdonar 10 soles, vamos a meterlo a la cárcel también a él, al fuego eterno. Queridos hermanos y hermanas, fíjense ustedes este amor que Dios nos tiene. Por eso tan bonito lo que hemos cantado en el Salmo responsorial. El Señor nos hace conocer su justicia, el Señor nos revela la verdad de las cosas. ¿Y nos la revela para qué? En primer lugar, tantas veces les he dicho, hermanos, mirarnos ante el espejo de la palabra. Una de las, digamos así, de las razones, decía el Papa Juan Pablo II, por la que
mucha gente se aleja de la iglesia y otros no terminan de incorporarse a la iglesia, es justamente porque no ven en nosotros verdaderos cristianos, no ven. Mucha sal se ha desvirtuado dentro de la iglesia. Y no vaya a ser que nosotros estemos entre esa sal desvirtuada. ¿Cómo llevamos nosotros nuestra vida? En la palabra siempre es un espejo, siempre es esta lámpara, esta luz. ¿Cómo llevamos nosotros nuestra vida? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu justicia? ¿Es como la de los escribas y fariseos? O sea, tu relación con Dios está mediatizada por una ley, por unos mandamientos, y entonces cuando te vas a confesar empiezas a repasar los mandamientos y ahí te quedaste. Y ahí te quedaste. Entonces, si no has matado, si no has adulterado, si no has no sé cuántos, ya te sientes aposta, dicen los italianos, ya te sientes bien, ya sientes que eres no sé qué cosa porque no has cometido esto. Y no te preguntas nunca si amas o no amas. Es decir, tu relación, atentos, no vaya a ser que nuestra relación con Dios, sin darnos cuenta, aquí no estamos hablando de buenos y malos, no ese es el tema, es otra cosa mucho más profunda. No vaya a ser que tu relación con Dios esté mediatizada simplemente por el cumplimiento de unas leyes, de unos preceptos, y te hayas olvidado de que Dios no te ha llamado para que cumplas unos preceptos. Dios te ha llamado porque te ama. Dios te ha llamado para amarte. Dios quiere tener una relación de amor contigo. Y es solamente en la medida en que nosotros vamos entrando en esa relación de amor de un Dios que teniendo todo el derecho no nos llama renegados, de un Dios que teniendo todo el derecho no nos llama traicioneros, que carga con nuestra traición, que carga con nuestros pecados. Es solamente en la medida en que entramos en esta dinámica de amor, en esta justicia que es superior a los escribas y fariseos, que no es una justicia legal, que es una justicia divina, la misericordia. Esta es la justicia que Jesús ha venido a implantar al mundo. Y solamente en la medida en que vamos entrando en esa justicia, porque somos tratados con esa justicia divina, porque somos conscientes de que el Señor nos perdona, de que el Señor nos ama gratuitamente, somos conscientes de que Él ha dado su vida por nosotros. En la medida en que vamos entrando, repito, en esa dinámica, es solamente en esa medida en que va brotando de nosotros este hombre nuevo. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica que nos introduce en el reino de los cielos. Por eso, fíjense, hemos dicho en el acto penitencial, al comenzar, hemos dicho esto: tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Porque esto es la esencia, queridos hermanos, la esencia del cristianismo. A eso se refiere la primera lectura cuando habla de este Bernabé. Hoy día estamos celebrando a Bernabé, un apóstol también, un apóstol elegido por Dios, como hemos escuchado. ¿Y qué ha dicho el autor de Hechos de los Apóstoles? Bernabé era un hombre bueno, era un hombre bueno. ¿A qué bondad se refiere Lucas, el autor de ese libro? A esta bondad que irradiaba el amor de Dios. A este Bernabé, que cuando Pablo se resiste a ir con Marco, porque alguna vez ya les he contado esto, ¿no? La primera vez que sale Pablo enviado en misión con Bernabé, la primera vez que sale enviado en misión sale con Bernabé y con Marco, que era jovencito. Pablo ya era un hombre más maduro, igual que Bernabé. Y Marco era un chico joven, y a mitad de misión, que estaban yendo de lugar en lugar, Marco se regresa, entra en crisis o lo que fuera, es igual. Y luego cuando les toca volver a salir, Marco quiere ir con ellos, y de hecho la comunidad quiere que Marco vaya con ellos, digamos así. Y Pablo se resiste. Pablo era un hombre recio, Dios le tendrá que hacer mucho. No estamos hablando hoy día de Pablo, otro día hablaremos de Pablo. Dios a Pablo fue trabajando poco a poco. Pablo recién se había convertido al cristianismo cuando pasa esto que les estoy contando. Bernabé ya venía de antes. ¿Y qué hace Bernabé? Fíjense, para no descartar a este Marco, entonces le dice a Pablo: muy bien, tú vete con Silas y yo me voy con Marco. Pablo había descartado a Marco. Pablo está en este proceso todavía, en ese proceso. Es muy interesante la vida de Pablo, pero en ese momento hablar de ella. Bernabé no lo descarta.
Porque Bernabé no se había sentido descartado por Dios. Y es ahí justamente en Antioquía donde Bernabé tenía una influencia fuerte. Bernabé tenía una influencia fuerte en esa comunidad de Antioquía. Ahí lo lleva Pablo, de ahí salen, etcétera, etcétera. Es ahí donde por primera vez, nos ha dicho el autor de Hechos de los Apóstoles, por primera vez a los discípulos de Jesucristo se nos pone este nombre de cristianos. ¿Por qué? Porque veían en ellos, Antioquía era una comunidad fuerte, el reflejo justamente de Cristo, el reflejo de este sermón de la montaña, el no resistirse al mal. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, es una gracia para nosotros. Israel, con todo derecho, decía al principio, se gloría de la Torá. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Si Israel se gloría de la Torá, ¿cuánto más nosotros podemos comprender lo que dice Pablo? El que se gloría en el Señor. Nosotros no nos gloriamos en la Torá, lo dejamos para nuestros hermanos mayores, que es el pueblo de Israel. Nosotros tenemos otro motivo de gloria. Indignamente, realmente se parte el corazón, indignamente, se conmueven nuestras entrañas. Tenemos otro motivo de gloria, el que se gloría, dice Pablo, que se gloría en el Señor. El motivo de nuestra gloria es esto, que Jesucristo ha hecho justicia por nosotros, cargando Él con nuestros pecados, haciéndose Él amigo nuestro, tomando Él la iniciativa de venir a buscarnos para reconciliarnos con Él, Decíamos, todo este sermón de la montaña es Jesucristo, y ese es también el cristiano. Le pedimos al Señor en esta Santa Misa que nos conceda esto, los mismos sentimientos de Jesús, como dice San Pablo. Le pedimos al Señor en esta Santa Misa que ilumine la realidad en nuestro corazón, la realidad de lo que significa ser cristiano, que seamos conscientes de qué alta dignidad hemos sido llamados. Le pedimos al Señor también que nos conceda la gracia del Espíritu Santo para poder abrir nuestro corazón, para dejarnos de leyesitas o leyesasas y para poder entrar en una relación de amor con Dios, contemplando el amor de Dios, acogiendo ese amor de Dios, para que también de nuestro corazón pueda brotar ese amor. Y en esto sabemos que nos hemos encontrado con este amor, dice San Juan, en que también nosotros amamos a los demás. He aquí la razón de nuestra elección, he aquí a lo que Dios nos ha llamado, he aquí la causa de nuestra alegría, he aquí el modo de entrar, de experimentar ese reino de los cielos que ya está presente en este mundo. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios por la elección que ha hecho con nosotros, le presentamos también nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Javier y nuestra Arquidiócesis, para que en comunión con su Obispo Auxiliar Raúl y sus sacerdotes, continuemos guiando a los fieles a la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que ponen su vida en riesgo, asistiéndonos en este tiempo de pandemia, para que Dios les cuide y recompense por el servicio que realizan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la enfermedad y por sus familiares, para que Dios les regale la fe en Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que Dios nos dé la gracia de conocerle
y seguirle con valentía, al igual que Bernabé. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor, entonces, por todas esas intenciones que cada uno de ustedes ha ido poniendo en la lista que tenemos ahí en el Facebook, por tantos hermanos nuestros, algunos que han fallecido en los últimos días, 2 de los que han puesto ustedes que han fallecido por el COVID, 2 recientemente, también otros hermanos que cumplen ya distintos aniversarios, un mes, o algunos casos años, muchos años incluso, pero que sus familiares pues siempre quieren seguir encomendándolos y está bien que así sea. También por la salud de tantas familias, ¿no? Qué bonito, decíamos esto, agrandar nuestro corazón y pedir por tantas familias, por tantas personas que están sufriendo, hermanos que están internados por el COVID también, y por cada uno de nosotros. Pidámosle también al Señor por cada uno de nosotros para que nos conceda descubrir esa perla preciosa que es el reino de los cielos. Esta alegría de tener una relación con Dios que no se base en la ley, una relación con Dios que no sea una relación de me porto bien para que tú te portes bien conmigo, me des cosas buenas, sino que es una relación de amor gratuito, ese amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Pidámosle al Señor sin miedo, esto nos excede, pero el Señor lo puede hacer todo. Pidámosle al Señor sin miedo que nos conceda ser santos e inmaculados ante Él por el amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a tu pueblo y a quienes has llamado a los premios eternos. No les niegues en la tierra tu ayuda y tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte, los 2 hicieron que ya no hubiera hambre, los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte, los 2 hicieron que ya no hubiera hambre, los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, y que ellos, por tu gracia, nos enciendan en la llama de tu amor que impulsó a San Bernabé a llevar a las naciones la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles
lo proteges y conservas y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios que nos ama tanto, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
Amén. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel y celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Espero en ti, piadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice bien a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, lo espero yo de ti. Todo, Señor, lo espero yo de ti. Oremos. Después de recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos humildemente, Señor, que lleguemos a poseer en plenitud cuanto hemos celebrado sacramentalmente en la memoria del apóstol San Bernabé. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces Dios mediante nos vemos en la misa de mañana, que ya es viernes, y el sábado les recuerdo que tenemos el encuentro con los niños. Continuamos nuestros encuentros el sábado a las 11 de la mañana. Para los niños que están preguntando cómo es lo del centro vocacional, ¿no? Y también escuela de monaguillos, etcétera. Entonces ya en el Facebook, cuando uno entra al Facebook, en la parte de arriba, ya está la información ahí en letras, pero vamos a poner un banner probablemente de mañana para que más fácilmente puedan ubicar ¿cómo se llama? El WhatsApp o el correo electrónico para inscribirse, y así ya les pueden avisar para los encuentros. Los niños de 10 a 13 años, sábados en la tarde, y ya adolescentes jóvenes, digamos, de 14 para adelante, hasta los 99 años, el día domingo en la tarde. Y para las niñas, adolescentes y jóvenes también hay, para mujercitas también, para mujeres, también saldrá todo eso en el banner. Muy bien, en el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, hoy te quiero ofrecer